Y les decía que ya está aquí el entrevistado de hoy, que es el secretario general del Zunca, Daniel Liberio. El Zunca es el Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos. La novedad es que aprobó el Zunca el preacuerdo del convenio colectivo al que llegaron los representantes del gremio y las 4 cámaras de la construcción después de más de 100 días de haberse vencido el último convenio. Incluye un aumento por fuera de las pautas de gobierno. Para conocer más, le saludamos a Liberio. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿En qué consiste este acuerdo al que llegaron? Cuénteme. Bien, este es un convenio que para nosotros es muy interesante, porque fue construido primero conociendo la realidad de la industria. Nosotros previamente, ya 2019, venimos trabajando, 2020, 21, 22, 23, sobre el comportamiento de la industria en estos tiempos. Y está claro que aparte de ahí, los trabajadores en un congreso hicimos una plataforma que claro que entendíamos nosotros que era aplicable en este momento. Una plataforma que tiene contenidos económicos, que tiene contenidos sociales y tiene contenidos también que tienen que ver con lo político e incluso con las condiciones de trabajo. Entonces, por eso es una plataforma que tiene muchos contenidos y bueno, y el proceso, la discusión de la negociación logró el resultado de que todos los planteos que nosotros hacíamos fueron respondidos y en consecuencia una asamblea general muy grande que hicimos el otro día, el jueves pasado, aprobó el preacuerdo que bueno, tenemos... ¿La asamblea en la Plaza 1 de Mayo? Sí, en la Plaza 1 de Mayo, o sea, ya ha sido casi tradicional la asamblea nuestra en la Plaza 1 de Mayo. En realidad es por la Avenida General Flores, desde Yatay hacia el Palacio, porque bueno, no hemos encontrado por ahora un espacio que nos pueda recoger a tantos trabajadores. ¿En qué consiste la fórmula a la que llegó el sindicato? Sí. Porque decía Robaina, de la Cámara Empresarial del rubro, que quedó todo el mundo conforme. ¿Cómo hicieron para que patronal, trabajadores, las cámaras, todo el mundo, el Estado, todo el mundo quedara conforme? Lo primero que debemos destacar que en la industria de la construcción hay una fuerte cultura de negociación. O sea, en momentos muy difíciles, habiendo la dictadura, cuentan algunos viejos, que se encontraban algunos empresarios con algunos referentes y acordaban algunas mejoras para las condiciones de trabajo de los trabajadores. A partir de ahí, la cultura de negociación es para nosotros santa y seña. No estoy refiriéndome a ningún programa, estoy hablando de una realidad de la industria. Lo que estamos planteando que en la construcción, durante todos los días del año, hay negociaciones por distintos rubros. Entonces, eso es muy fuerte. Y eso genera condiciones para mejorar la negociación. Lo que nosotros podemos decir de que está claro que el componente salarial, porque nosotros analizamos que dentro de la construcción en los últimos tiempos, a partir de nuevas tecnologías, los procesos de construcción son mucho más acelerados. Eso hace que se utilizan menos trabajadores, menos jornales, y está claro que se amplía mucho más la rentabilidad. ¿Está bien? Nosotros entendíamos que no era solamente necesario sostener el salario, que parte de ese crecimiento los trabajadores teníamos que ser parte. En ese marco se buscó una fórmula que atiende lo que marca lo que es el planteo desde el gobierno, lo que tiene que ver las pautas, el 100% de lo que es la inflación proyectada. Después tenemos a 0,22 de lo que es 2,2 de lo que es el correctivo del convenio anterior, más un 0,10 en este primer ajuste que tiene que ver justamente con un crecimiento de los ingresos y después en otro tipo de beneficios como son los tickets de alimentación también hay un incremento. Y ahí, si sumamos todo eso... Quedaron un poco por arriba de la inflación. Si sumamos todo eso, es un 10% de crecimiento salarial, que es a partir del 1 de abril, porque nuestro convenio... Claro, el convenio nuestro terminó el 31 de marzo. Ese primer ajuste. Al año vamos a tener un segundo ajuste, donde tiene más o menos la misma característica, que también tiene componente de crecimiento, es menor. A lo largo de los 3 años, el crecimiento del componente salarial va a andar en 2,20 por encima de lo que es la inflación. En Maldonado habló Gustavo Robaina, le dijo a Montevideo Portal, tenemos convenio colectivo para los próximos 3 años y quedó todo el mundo conforme, como yo decía, firmamos un preacuerdo, hoy volvió medianamente toda la normalidad y la semana que viene redactaremos el documento final. Y decía que para Maldonado se resolvió algo vinculado al costo del viático. Dijo, llegamos a un acuerdo en las zonas que no estaban claras y ahora ya está todo establecido. ¿Qué es lo que se estableció para Maldonado? Para explicar, antes de 2007 en Maldonado no existía viático, igual que Montevideo. Montevideo no se paga viático por traslado de una obra a otra o por la lejanía. Maldonado tiene la particularidad de ser unos departamentos con mayor costo económico.
los miles de trabajadores que van de distintos departamentos a trabajar en Maldonado, está claro que su costo para trabajar ahí es muy superior. O sea, solamente porque tiene que sostenerse el alquiler, la alimentación, todo es mucho más caro. En aquel momento se discutió y se logró un viático especial para Maldonado para atender en algunas zonas franjas donde estaban las obras de mayor porte ese tipo de componente salarial. Después de un tiempo hubo alguna dificultad en la interpretación de cómo se debería aplicar y en qué zona, y eso generó ciertas dificultades que llevó incluso hasta algunos límites de conflictos muy duros. En este último convenio lo que logramos redactar es remarcar claramente cuáles son las zonas donde se cobra ese viático. Entonces yo creo que fue un buen avance porque ahora no hay dos interpretaciones. Se agarró un plano, se marcó y firmamos todos el plano donde se cobra ese viático que corresponde a los trabajadores que están trabajando en Es la la zona y no es donde vive el trabajador. No, es la zona, claro, es la zona donde trabaja el trabajador. No importa que viva en esa zona. Claro, no importa vivir en esa zona. Perfecto. Me quedo un instante ahí en Maldonado, porque hace unos días circuló, se viralizó un video casero, Sí. donde una serie de trabajadores sindicalizados del Zunca, Sí. al grito de carnero y paren de trabajar, se acercaron a una obra en construcción y se dio un conato de conflicto que se logró frenar, pero casi que se prepoteó a otros trabajadores y se les pidió que detengan de trabajar porque, bueno, entendían que estos logros sindicales se consiguen respetando el paro. ¿Qué lectura hace como líder sindical de esto? Bien. Lo primero que, si me permite, dos minutos, yo sé que las redes son las redes y está bien que existan las redes sociales y está bien las denuncias. Pero ustedes mismos lo filmaron. Permítame, no, yo no estoy en contra de eso. Y está bien que las redes denuncien. También, yo tampoco estoy en contra que los periodistas o incluso los programas informen o tienen que informar. Y no estamos en contra de eso. Nosotros no cuestionamos ni mucho menos. Yo no sé nada de comunicación, sería muy irresponsable cuestionar. Es cierto que existió esa situación, que es un hecho que nosotros tenemos que trabajar para que no exista más. Debemos trabajar para que no exista. Pero si me permitís solamente 30 segundos. Sí, de hecho le estoy levantando ya sé, para que lo explique. Fíjate que nosotros venimos movilizados el 1 de abril. Distintas formas de movilizarnos. El 22 de junio, creo que fue, hicimos una gran movilización con más de 35.000 trabajadores que nos concentramos en el Ministerio de Trabajo. Pasamos por la torre ejecutiva. Y esa movilización terminó con una oratoria frente a las cámaras empresariales. No había una sola valla, no había una sola policía y no hubo ningún incidente. Estamos diciendo que tenemos un proceso muy largo de madurez en cuanto a lo que tiene que ver el control de los incidentes. Después de ese día, nosotros resolvimos que en todos los centros de trabajo se tomaran medidas para tratar de avanzar, que no avanzábamos. Son unas 3.000 obras que hay en el Uruguay, más o menos, 3.000, 3.500. En todas las obras se tomaron medidas. Algunas fueron paros opresivos, otras asambleas. De repente nos concentrábamos 2 o 3 horas y salíamos para la esquina, hacer un poco de ruido. Se hizo por todos lados, quizás cientos o miles de actividades de estas. ¿Está bien? Es cierto que esa situación existió, pero cuando yo miro en general toda la película, entiendo que es una situación aislada, que tenemos que trabajar, no estoy diciendo que lo estoy justificando, pero está claro que no nos quedamos con la otra parte. ¿Por qué digo esto? Yo sé que los periodistas está bien que lo pregunten y lo investiguen. Ahora me preocupó la opinión del ministro de Trabajo, diciendo que los trabajadores de la construcción somos patoteros. En la cual en el Ministerio de Trabajo nosotros vamos yendo todos los días. Tenemos los teléfonos abiertos continuamente. Y la verdad, lo digo con, no sé, capaz que con preocupación. Desde el 1 de abril hasta que cerramos el convenio, nunca recibimos una llamada del ministro, por lo menos para preguntarnos estas situaciones. Es cierto, y tengo que ser, en esto ser leal, su secretario, que se llama Mario Aristi, creo que se llama, continuamente llamando. Cuando pasan estas cosas, nosotros lo llamamos para ver cómo estaba la economía con el tema del ajuste. Entonces, en realidad, opinar porque vio en las redes, sin siquiera llamar, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Porque nosotros habíamos definido también como sindicato que cuando tomamos este tipo de medidas que justamente para lograr avanzar, definimos que ni en la escuela, en los liceos, en los hospitales, en las viviendas de Real Ojo, no se toman medidas que distorsionen de esta manera. El trabajador podrá parar, hacer una asamblea, pero está claro que no va a distorsionar. Es más, definimos que en la obra que se está haciendo en el río San José, para trasladar agua dulce al río Santa Lucía, definimos que ahí no vamos a tomar medidas porque necesitamos una situación compleja. Daniel, pero no hay libertad dentro de los afiliados o de los trabajadores, porque que quizá no sé si la totalidad está afiliada. ¿Hay libertad de poder decidir yo quiero seguir trabajando porque si no trabajo no cobro y si no cobro no puedo llevar
el sustento a mi casa. ¿Hay libertad de cada uno de decir, bueno, yo quiero seguir trabajando? Eso existe, pero aparte lo más ahora lo ampara la ley de urgente consideración. En UPM tuvimos 3 meses que tuvimos un conflicto por resolver en un convenio interno. El ingreso de la mujer que no ingresaba, compañeros mayores de 50 años de edad, con gurises del INISA. Un conflicto duro fue. Durante los 3 meses tuvimos permanente al frente de la obra 4 patrulleros para ver si algún trabajador quería entrar para aplicar la ley de urgente consideración. Y habían trabajadores extranjeros. Un laburo para hacerlo entender con los rusos, los ucranianos, se imaginarán. Pero entendieron y tuvimos 3 meses en la cual no hubo ninguna dificultad. Y entraron algunos trabajadores a trabajar. Igual que en algunas obras. Pero ¿sabes por qué digo que nosotros no tenemos esa dificultad? Porque la construcción tiene una cultura de construcción organizativa que es a nivel nacional. Nosotros tenemos más del 50% de trabajadores instalados en el interior del país. Tenemos departamentales en cada pueblo, con sus locales, y con muchos beneficios sociales, como son los fondos sociales y una cantidad de beneficios más, en donde hay cierta pertenencia muy fuerte del trabajador con el Zunca. Es más, nosotros tenemos afiliados, mandos medios, que muchas veces son los que paran las obras, conjuntamente con nosotros. Hay casos aislados que pueden pasar, como pasó ahí, y está claro que voy a reiterar, tenemos que trabajarlo porque no suceda más. Porque ¿sabes qué pasa cuando hay una situación de esa? A mí me ha tocado. En una obra hay 2 compañeros que no entienden que... Yo lo que hago, subo a hablar con ellos, como compañero que soy. No son marcianos, no son mi enemigo. No, son todo lo contrario, voy a hablar con ellos y convencerlos. ¿Cómo no los convenzo? ¿Qué porcentaje de afiliados tiene el Zunca en cuanto a trabajador afiliado? Ahí tenemos 2 diferencias. Una cosa son los afiliados, otra afiliados cotizantes. Ustedes saben que en la construcción tenemos un porcentaje altísimo de trabajadores que somos rotando continuamente. Terminó la obra, pero que son afiliados o estuvieron afiliados en sindicatos más del 85%. Bien. No, es uno de los sindicatos y más representativos. Y ese trabajador que de repente... Pero permíteme. Sí, dale. No solamente lo representa cuando las elecciones, nosotros cuando hay elecciones en el sindicato, que hay 2 o 3 listas, las urnas, cientos de autos recorren obra por obra y en esa urna vota todo el mundo. El que está afiliado, el que no está afiliado, el mando va y vota quién lo va a representar. ¿Por qué? Porque por más que no esté afiliado, yo voy a discutir en nombre de él también. ¿No? Sí. Entonces, esa forma que tenemos nosotros organizativa genera un respaldo no al dirigente sindical, sino a la herramienta que tenemos construida. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros resaltamos. Y hay situaciones como esta, vos reiterás. Claro, que dañan esa organización. Justamente le ponen esa mancha. La reputación de un sindicato que en realidad es bastante dialoguista. Pero los compañeros que cometieron esa situación son compañeros míos también. Y capaz que después del día con la cabeza fría dice, con la cabeza fría dice, mirá, le erramos, le pegamos para... a eso voy. ¿Tú entendés que se equivocaron? Iberio. Dale. Sí, hay que trabajar para mejorar esas condiciones, porque los compañeros que cometieron eso, vos reiterás 2 días con la cabeza fría y dijeron, le pegamos para las chapas. Es así. La relación históricamente y en todo el mundo entre los que van a trabajar cuando hay huelga y la huelguita siempre es tensa. Eso está probado y va a seguir así. No va a cambiar mucho, me parece. Tú decías que esto es parte de una película, hablaba de los 35.000, la movilización y qué sé yo, y tiraste una frase, yo no sé nada de comunicación, lo cual está muy bien, no tenés por qué saber nada de comunicación. Claro. Ahora, el sindicato tendría que saber algo de comunicación. Hablabas recién del conflicto duro con UPM. Yo cuando planteé aquí en esta mesa que ustedes reclamaban por las mujeres, reclamaban por los que se reclamaban la libertad, reclamaban por gente con discapacidad, la plataforma que era más allá de un aumento salarial, bueno, la mayoría de la gente no sabía eso. Cuando ustedes hacen todo un trabajo los domingos, que hacen la casa, qué sé yo, que con la soya, el coso de memoria, el trabajador de la construcción que fue asesinado en una comisaría y ahora lo reivindican en el tema de la memoria, no logran transmitir nada de todo eso que realizan permanentemente. Entonces, con todo respeto, no es una excusa que yo no sé nada de comunicación. Bueno, tal vez tú no sabes nada y no tenés por qué saber nada. En el sindicato, este tema, así como ustedes se ponen otros temas y los resuelven, algún día van a tener que hacerlo. Cuando yo me enteré que iniciaba una campaña contra... Hay una canción que me gusta mucho de Jorge Choncho Lazaroff, Albañil, que me parece genial, pero también los tiempos cambian. Esa canción dice, para chiflarle a las muchachas desde la obra. El Choncho no cantaría esa frase. Ahora no puedes hacer. El Choncho, claro, porque cambió, por suerte, la mentalidad. Cuando me pero déjame, eso fue horrible siempre. No sería. Eso fue un disparate siempre. Pero bueno, estoy con esta. Cuando yo me enteré que el Zunca hacía una campaña para intentar evitar el piropo, el insulto y el chiflido a la muchacha, dije, esto no es aumento salarial, esto no es más ropa, no es que queremos como consiguieron el alimento.
van a otros elementos. Lo pensaron seguramente, trabajaron y creo que lograron cambiar esa actitud. Sí. ¿Por qué esto otro no saben cómo cambiarlo? ¿Por qué no pueden cambiarlo? Nosotros tenemos un equipo de comunicación, está claro, de compañeros que manejan la propaganda y eso. Tenemos nuestras limitaciones también, es cierto. Pero si me permitís, dos temas del convenio, que yo creo que resalto, que son más, para mí son más, particularmente, para mí son más importantes que lo económico, que tiene que ver con la creación del 5º Fondo Social, para atender el tema de las adicciones mentales y la salud mental. Y la salud mental y las adicciones. En la construcción, igual que en toda la sociedad, tenemos un problema. Compañeras o compañeros que a veces tienen un problema familiar o en el trabajo, vos ves que se aíslan, después dejan de ir a trabajar y después te encontrás la noticia que se suicidó. ¿Está bien? O compañeros que están sufriendo un acoso psicológico en su casa, que nos pasó la vez pasada con una compañera, y se tiró de un puente. La noticia fue una mujer, se tiró de un puente y se mató. O sea, tiene un relato eso. Sí, sí. ¿No? Previo a esa situación. Compañeros que a veces tienen problemas de consumo. Y hablar de eso es como hablar que tenés lepra y te vas aislando y terminás. O compañeros que tienen hijos y gurisas enganchados en la pasta. Y yo lo hablo de cerca. Y esas situaciones, a veces, no son atendidas. ¿Y qué es lo que este acuerdo... Entonces, este 5º Fondo Social tiene el objetivo, con aporte nuestro también, de nuestro sueldo y con el sector empresarial, armar un 5º Fondo Social, tenemos 4, que atienda justamente a ayudar a contener esa situación. Bien. Que es la salud mental y las adicciones. ¿Dónde voy cuando tengo ese problema? Entonces, más allá que lo conversamos a veces en el comedor o cuando vamos a laburar. No, pero saber que tiene un ayuda lugar. profesional. Yo te seguro, mirá, ya tenés un lugar que te van a ayudar a contener. El compañero te ayuda, te escucha. Eso pero... es más importante que lo económico. Lo otro que yo te quería preguntar es, porque vos cuando me mencionabas, bueno, tenemos distintos estilos de asociados, y está el de la obra, que hoy está en una, mañana está en otra. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, para aquellos que justamente están en esa situación y tienen que aportar? Y de repente no tienen trabajo claro. Siempre y son veteranos, el tiempo va pasando y se necesitan jubilar. Pero yo te decía dos cosas diferentes. Está el afiliado y el afiliado cotizante. O sea, el afiliado cuando está trabajando está aportando. Sí. Cuando no está trabajando no estás aportando. Claro. Te recibís todos los beneficios igual. Ahí va. El problema de la construcción no es tanto lo salarial. El problema de la construcción que tenemos nosotros es la falta de continuidad de trabajo. Claro. O sea, el 75% de trabajadores son contratados a pie de obra. Termina la obra y termina el trabajo. Hay un dato que da el BPS. La densidad de aportación en la construcción es un 42%. Quiere decir que cada 10 años que trabajó un trabajador, reconocido en el BPS tiene 4 años y un par de meses. O sea, es un problemón. Totalmente. Entonces, segundo, si me permitís, otro punto que yo destaco de la plataforma, dentro de otros, tiene que ver con el tema del ingreso por sorteo. En las obras del interior, fundamentalmente, un pueblito lejano, llega una obra, construcción de una escuela, lo que sea, la gente del pueblo que son del oficio quieren trabajar ahí. Claro. No todos tienen la posibilidad de ingresar. Algunos porque son mayores de 50 años y otros porque son mujeres, otros porque tienen algún tipo de discapacidad. O a veces para ingresar precisás la tarjeta de todos los colores de algún diputado, de algún edil o de algún intendente. Y es cierto que la empresa tiene la potestad de elegir quién entra a trabajar. No queremos gobernar la obra en la empresa. Capaz tuvimos que discutir mucho con el empresario esto, claro, porque entendía... Es una empresa privada. El Zunca me va a decir quién entra y quién no entra. Claro. Es una bolsa que tampoco la construye el Zunca. ¿Qué hicimos ahí? Planteamos que un porcentaje de los nuevos ingresos entran por sorteo. ¿Cómo van a hacer? El Ministerio de Trabajo, el gobierno anterior, y este lo sostuvo, y para mí es una buena herramienta, se llama Vía Trabajo, que ahí el trabajador se anota para ser sorteado en las obras de UPM, por ejemplo. Los trabajadores se anotarían en esa vía de trabajo y el propio ministerio hace el sorteo ante el pedido de la empresa de un oficial, medio oficial, lo que sea. Y eso permite, todo termina en la chance. Porque el problema que tenemos nosotros, que después de construir nuestra propia cabeza con el tema de las mujeres, que era un gremio muy machista, sí, y lograr de pelear para el ingreso de las mujeres, ¿no? Fue fundamental para nosotros. Y que sea bien aceptada después. Que sea bien aceptada después. Que no sienta que está ahora, ¿cuál es el problema? Caballo de Troya. No, pasa con el problema que tenemos ahora, que después que termina la obra, no te lo dicen las empresas, pero eso es el currículum que no se toma. Entonces, de esta manera tenemos la posibilidad. Pero yo te voy a explicar un antes y después de esto. Pues yo nací casi a mitad del siglo pasado. Entonces, tengo la cabeza de la mitad de esa banda. De reconstruir. Machista. Costó muchísimo, ¿no? Ver una compañía trabajando al lado tuyo entre una obra, era qué pasó acá. Es un cambio cultural. Entonces, trabajamos primero con nuestra propia cabeza.
logramos revertir y empezamos a empujar para que ingresara la mujer a la industria. Y hoy hay compañeras que trabajan en una obra y te puedo asegurar, en las obras que hay mujeres trabajando, es otro la cosa. El lenguaje. Ya no se le puede chiflar a la que pasa por la vida. Ni a la propia... Claramente no se el relacionamiento entre trabajadores, pero... el relacionamiento entre trabajadores, el lenguaje, hasta la higiene. Nos cuidamos, ¿entendés? Es una realidad diferente las obras con la presencia de las compañeras. Hacemos mejor aporte. Y compañeras que son calificadas. ¿Sí? Bueno, es un tema muy central. No, quería hacer una pregunta, porque recién al pasar Daniel dijo, hablando justamente de los conflictos, que ellos respetan lo que son escuelas, hospitales y la represa, qué sé yo. Entonces, porque se pidió que hicieran paro en todos lados, menos en el hospital de Cerro. Eso ya lo tenían previsto. Sí, en el hospital de Cerro, el día de la asamblea parado todo el mundo, porque ¿qué pasa? Si yo voy a definir si está bien el aumento que me conseguiste o no, lo que sea, yo quiero votar, nosotros queríamos todos los compañeros, dijeran sí o no. Entonces, ese día dijimos, tanto a la obra que dijimos al sector empresarial, mire que los compañeros que quieran participar en la asamblea van a ir a la asamblea. Pero solo puntualmente a esa asamblea y no hacer el paro. Y porque ellos van a decidir si están de acuerdo o no. Pero entonces, ¿cómo les cayó en las expresiones del senador da Silva, Sebastián da Silva, que dijo, vamos a hacerle una exhortación al PIT-CNT y al Zunca? Hagan todos los paros generales que quieran. Alboroten a todo el Uruguay. Acá parece cierta sorna, ¿no? Pero hagan el favor de no parar la construcción del Hospital del Cerro porque atrás de esa construcción hay gente humilde que necesita la atención. Le contestó Oscar Andrade, ex secretario general del Zunca. ¿Cómo lo tomó usted? No sé ni qué contestó Oscar, yo soy un compañero, pero no tengo ni idea. No, pero no importa, es necesario. Nosotros somos de esos barrios. Ahí tenemos lo que le dijo Andrade. Está bien, nosotros no somos de esos barrios, ¿no? Yo vivo en Joaquín Suárez, un pueblo muy humilde en Canelones. Serían disparates si mi pueblo quiere cambiar la policlínica y yo no dejar que esa policlínica avance. O sea, sabemos la realidad de lo que es. Por eso te pregunté, porque a la pasada dijiste que ese tipo de cosas ustedes ya lo tenían contemplado. Por favor, en las viviendas de Realojo, donde nosotros íbamos con nuestras brigadas, a veces a ayudar a alguna casa que se prende fuego, algún rancho, o a veces que vienen entre aguas servidas. O sea, es nuestro objetivo que esa familia tenga su vivienda. Sería una contradicción. No quiere decir con esto de que no tengamos el derecho a reclamarlos, ¿no? Porque en la obra que se está haciendo allá en San José, voy a reiterar, nosotros hacemos todo su esfuerzo, ¿no? Entonces un empresario me dice, estamos haciendo el mismo esfuerzo. Le digo, no el mismo. Ustedes facturaron por esto y no sé lo que están facturando, porque es una obra que es de consignación directa. Pues no me interesa eso a mí. No, ustedes quieren solo cobrar los jornales que les corresponden. Como corresponde. Exactamente. Y también es cierto, voy a reiterar, que se está desarrollando la obra de forma normal. Lo que nosotros dijimos, sí es cierto, tomemos todos los recaudos en cuanto a la seguridad, porque no vale todo, ¿no? No, por supuesto. Las condiciones de trabajo tienen que estar continuamente controladas. La seguridad, safety first, como dicen la seguridad primero. Muy bien. Pero le costó ese tema también, ¿eh? Sí, claro. Le costó. Sí. Educar en la seguridad no es fácil. Lamentamos, si me permite... La bolsa de Portland de 50 kilos, que nunca se va a poder, y se logró, una cosa mínima. Perfecto. El inspector del sindicato que pueda haber. Yo me consta porque seguí muy de cerca ese tema, no fue fácil. Los empresarios no querían ceder y el gobierno tampoco. Tengo a Jorge Robinsky que quiere hacer un comentario, una pregunta. Jorge. Daniel, perdona que te diga esto, ¿no? Al comienzo de la entrevista tú dijiste que de esto no sabías nada, la comunicación. Pero te tengo que hacer una observación. Te voy a decir como un hombre de la comunicación durante muchísimos años. Tú eres un excelente comunicador. Bueno, muchas gracias. Intentamos revolvernos. No, realmente, y además estoy contigo, Jorge. Me sacaste para finalizar justamente la frase para Daniel. Te expresás perfectamente y justamente te tendrían que tomar en cuenta en la parte de comunicación. De hecho, recuerdo hace algunos años, no tanto, cuando Andrade, quien era el líder del Zunca, y estaba Otegui al frente de la Cámara de la Construcción, destacaban la buena sintonía que había entre Cámara Empresarial y el sindicato. Algo que deberían ver y copiar otros sindicatos y otras patronales, ¿no? Legítimamente cada uno defiende su interés. Por supuesto. ¿No? Porque dice, el Zunca paró acá... Pero que hay buen diálogo, buena sintonía, sí, claro. que se puede llegar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo no nos convocaba a negociar últimamente porque no tenía las pautas todavía. Claro, todavía no lo tenía. Nosotros nos juntábamos mano a mano. La último día de negociación, el jueves a las 11 de la asamblea. Nosotros entramos el miércoles a las 2 de la tarde
a tratar de resolver. Terminamos el jueves a las 9:30 de la mañana, pasamos toda la noche tomando café, intentando resolver. Es una actitud proactiva de dialogar. Exacto. Después si lograr el acuerdo es otra cosa. Pero eso siempre está arriba de la mesa. Pero siempre dialogar y además y darse cuenta que si hay un error, como bien lo dijiste, Daniel, si se comete un error y después con cabeza fría porque el fragor del tema y que ya venían con un atraso, después se dieron cuenta y no dejen que manche esa organización que tiene el Zunca, un sindicato tan fuerte y poderoso que siempre se ha valorado y por que eso. Además en general es dialoguista desde hace un tiempo esta parte. Exactamente. Sí, ha avanzado, realmente ha mejorado ha avanzado en el tema ese de la tolerancia con el que quiere, el que no, que se han unido y como decías tú, yo voy a hablar con mi compañero y trato de convencerlo. No puedo convencerlo, yo trato obviamente, pero si no puedo convencerlo, eso deja a la gente pensando, ¿no? De todas maneras, solo nos queda todavía para terminar de negociar las ramas anexas que solo le decimos. En este caso están las compañías de peaje, están las compañías que están afectadas por el hormigón premezclado y el hormigón prefabricado que se empieza a negociar mañana. Y la rama extractiva, que viene a ser toda la balestrera, calestrera, y también lo que tiene que ver con la rama de la cerámica, de donde se construye, los techos, los ladrillos y eso. Todo eso está en el debe, se está negociando. Se estamos negociando para poder cerrar el conjunto. Bueno, 9:45 dice hola programa, felicitaciones a todos, en especial a Diverio, excelente. Roberto de Carmelo, después hay otro que dice desde el Parque Rodó, le manda saludos desde el 903 también, saludos al sindicato más fuerte del Uruguay, ejemplo para muchos, dice el 580. Después dice desde Tacuarembó, estando a favor o en contra, estando a favor o en contra de los sindicatos es muy difícil no admirar al Zunca. Esto lo escribe el 349. Hola muchachos y muchachas, lo miro en directo por YouTube, no me pierdo una simple opinión, dice desde Santiago. Saludos, Santiago de Melo, desde el 219. Muy bien. Daniel Diverio, secretario general del Zunca, gracias por estos minutos aquí en los estudios de MBD Films. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigo aprendiendo comunicación con ustedes.